conseguido que el museo, en lugar de que esté donde está habitualmente, que lo podemos ver a diario, pues salga a la calle. Se ha organizado 2 días de actividades, hoy en concreto con una recreación histórica que haremos una ruta por la calle. Empezamos aquí, una parada en la iglesia de San Francisco, el centro de día, Plaza de Palomino, y terminaremos en el ayuntamiento con una exposición que es bastante interesante, todo basado en la Guerra Civil en el año 36. Quiero dar las gracias, como siempre, al grupo de teatro y recreación histórica de Bujalance, porque siempre están dispuestos para todo y además nos enseñan la historia de una forma distinta, haciéndola muy amena. Buenos días a todos, soy Juan Antonio Cuesta. Nos vamos a desplazar un poquito hacia abajo para que conocemos la casa del gran poeta bujalanceño Mario López, donde hay huellas evidentes del bombardeo de Bujalance por parte de la Legión Cóndor de Wolfram von Richthofen el día 14 de diciembre del 36. Desplazar un poquito para que observéis las huellas, pero posteriormente vamos a subir aquí porque es una zona de mayor sombra. Mario López está llena de agujeros y muchos se habrán preguntado a lo largo de años a qué se debe. Pues se debe a los impactos de la metralla causadas por las bombas que lanzó Wolfram von Richthofen el día 14 de diciembre del 36. También se pueden observar en las rejas de las ventanas numerosos cortes de la metralla. Deciros, porque aunque ahora haré un relato del bombardeo, más o menos pormenorizado. Deciros. ¿Se oye? ¿Se me oye a viva voz? Sí. ¿Se me oye a viva voz? ¿Ya? Sí. Deciros que la casa del gran poeta Mario López fue el cuartel de las milicias republicanas en el año 1936, junto con otro cuartel que había en la calle del Tinte, que creo que correspondía a la vivienda del propietario al cual denomina Hogar Agatán. Bien, pues una vez que hemos visualizado la gran cantidad de impactos que hay en las lajas de piedra, nos vamos a subir un poquito para arriba para que no nos moleste el sol. Del Wolfram von Richthofen. El bombardeo de Bujalance del 14 de diciembre hay que enmarcarlo dentro del contexto de nuestra guerra civil. El día 18 de julio el ejército se levanta contra la República, el golpe militar fracasa y pasa de ser un golpe militar a transformarse en guerra civil. ¿Qué pasó en Bujalance? Pues en Bujalance lo que sucedió es que no triunfó el golpe militar, aunque hubo algunos conatos de levantamiento por parte de algunos propietarios, pero la Guardia Civil permaneció leal a la República, bien ante la poderosa organización de la CNT que había en Bujalance, la Confederación Nacional del Trabajo, bien por la proximidad de Jaén, donde todo Jaén había caído en poder de la República, o bien por una combinación de factores. Así que Bujalance permaneció leal a la República hasta el día 20 de diciembre de 1936, donde cayó en poder de los rescatados del teniente coronel Luis Redondo. Bien, como vuelvo al principio, ¿qué fue el bombardeo de Bujalance? Pues el bombardeo de Bujalance se enmarca dentro de lo que fue la ofensiva de la Aceituna. ¿Qué fue la ofensiva de la Aceituna? La ofensiva de la Aceituna fue un intento por parte del Estado Mayor de Queipo de Llano. A ver, no sé si hay, aunque no seáis muy versado en historia, habré oído hablar de Queipo de Llano, que ha sido exhumado recientemente de la Basílica de la Macarena. Sevilla estaba en poder del Ejército Nacional. Entonces Queipo de Llano dio la orden de que se desarrollara la ofensiva de la Aceituna, que es lo que pretendía: conquistar todo lo que es el valle del Alto Guadalquivir, intentar llegar a Jaén para hacerse con la cosecha de la aceituna y seguir sufragando la guerra por parte del bando nacional, y si era posible liberar a los guardias civiles que se encontraban dentro del santuario de Nuestra Señora de la Cabeza, algo que, como podemos ver, pues no fue posible. Pero ¿qué había que hacer para ello? ¿Dónde se esperaba la mayor resistencia? Porque todo lo que era el Alto Guadalquivir, Villafranca, El Carpio, Pedralbá, Montoro, Villarrío, eran republicanos. Pero ¿dónde esperaba Queipo de Llano que hubiese mayor resistencia? Bujalance. ¿Por qué? Porque había una poderosísima organización de la CNT y de la FAI. La CNT, Confederación Nacional del Trabajo, y su brazo político, la FAI, la Federación Anarquista Ibérica. Entonces había que reducir prácticamente a escombros lo que era Bujalance, había que reducir la potencia militar de las milicias locales, y para eso se bombardeó intensamente.
¿Qué fuerzas militares había aquí? Pues había milicias locales, había milicias foráneas, que de Castro Río, de Espejo, porque Espejo se perdió por la causa republicana a finales de septiembre del 36, había milicianos de Baena, había, digamos, un conglomerado de milicianos que en su mayoría pertenecían a la CNT. Pero también había fuerzas regulares republicanas que las comandaba el famoso comandante Pérez Salas, que fue un famoso artillero que desarrolló, digamos, sus virtudes militares en la posterior batalla de Pozo Blanco de abril de 1936. Entonces la orden de bombardeo por parte de Queipo Llano se firmó en Sevilla el día 12, si no recuerdo mal, el día 12 de diciembre de 1936. Los bombarderos alemanes de la Legión Cóndor de Wolfram von Richthofen, aquí os voy a mostrar seguidamente una foto de Wolfram von Richthofen, que tiene que estar por aquí. Este que veis aquí es Wolfram von Richthofen. Partieron el día 14, muy temprano, del aeródromo de Tablada, Sevilla. Este que veis aquí es Wolfram von Richthofen. ¿Y el apellido von Richthofen no os suena? ¿No os suena de algo? Pues sí. Dame. ¿De quién era primo hermano Wolfram von Richthofen? ¿Os suena de algo? De Manfred Albert Freire von Richthofen, el Barón Rojo de la Primera Guerra Mundial, que fue, digamos, as de la aviación alemana de la Primera Guerra Mundial, llegando a abatir hasta 80 aparatos enemigos, aunque tuvo una muerte que no murió en el aire, sino que fue abatido desde tierra con una bala del calibre 303 que le dispararon al norte de Francia. Bien, pues Wolfram von Richthofen era el primer hermano de Manfred Albert Freire von Richthofen, el Barón Rojo. Ese día comenzaron a bombardear los bombarderos Junker 52, que no había unos trimotores que podían llegar a llevar una carga de hasta aproximadamente 250 kilos de bombas. Comenzaron a bombardear muy temprano. Ese día era un día de intensísima niebla, pero según he podido recabar, porque he escrito un artículo sobre el bombardeo en nuestra revista Historia Local de la ABA, ese día había una intensísima niebla. Entonces los aparatos volaban a muy baja altura, aparte de que se esperaba que no hubiese resistencia antiaérea por parte de las milicias republicanas locales o del ejército republicano que estaba afincado aquí. Había una ametralladora que estaba situada aquí en la Torre de San Francisco, pero era una ametralladora terrestre que disparaba un calibre de fusil, que es una bala más o menos de estas proporciones, y eso no tenía potencia suficiente para derribar un avión que volaba a una altura de 1 kilómetro, kilómetro y pico, 2 kilómetros. Entonces se oía de vez en cuando estaba bombardeando la Legión Cóndor, el tableteo de la ametralladora, pero era prácticamente inútil, porque lo que necesitaba era una ametralladora de un calibre más potente, una ametralladora antiaérea. Los alemanes soltaron en balance 120 bombas del modelo SD-50, que es este modelo de bomba. Un momento. Este es el famoso Junker 52. Este es el Junker 52 que emplearon los alemanes para bombardear Bujalance. Y la bomba que emplearon era esta de 50 kilos de peso. El modelo SD-50. Esa foto la traje yo del Museo de la Batalla del Ebro en Fayón, un año que fui a recrear la Batalla del Ebro. La bomba está colgando en el museo. Deciros las características de la bomba, voy a entrar un poquito. La bomba es de unos entre 50 y 55 kilos de peso, pero 17 kilos corresponden a explosivos y el resto, unos 30 y tantos o 35 kilos, corresponden a carcasas. ¿Qué es lo que hicieron los alemanes cuando soltaron las bombas? Pues destruyeron entre unos 200 edificios, total o parcialmente. Sí, como podéis ver aquí, esta es la calle San Francisco. Esta foto la tomó un fotoperiodista del bando nacional que se apellidaba Serrano, el nombre no lo recuerdo, y fueron los efectos de una bomba que cayó en la calle San Pedro. Bien, pues los alemanes destruyeron entre unos 200 edificios total o parcialmente, y se calcula que mataron a entre 100 y 120 personas. Aquí podéis ver otra foto de la calle 28 de febrero, tomada aproximadamente el día 6 de enero del 37, días después de que cayera Bujalance en poder de los rescatados del teniente coronel Luis Redondo. Como podéis ver, aunque no eran bombas de muy
de gran potencia, pero sí tenía unos efectos bastante devastadores. Estuvieron bombardeando prácticamente todo el día, desde por la mañana temprano hasta por la noche que cesó el bombardeo. Mucha gente se refugió aquí en la Torre de San Francisco. Hubo también gente que se refugió en sótanos. Deciros también que he descubierto que había un pequeño refugio en la redonda del pueblo, donde está el taller de los espejitos. Allí había una pequeña excavada artificialmente y alguna gente se pudo refugiar ahí. Y hubo también muchísima gente que se refugió del bombardeo en la Zafa. Se refugió en la Zafa porque era un edificio de piedra y esperaban que no le afectase. También donde estaba antes el mercadillo había un molino antiguo de gruesas piedras y ahí también se refugió mucha gente. En fin, la gente llegó a refugiarse incluso dentro de los huecos de la alacena, debajo de las camas. Tal fue el terror que produjeron las bombas. La verdad es que Bujalance no estaba preparado por una defensa antiaérea tipo refugio, como por ejemplo si se hizo posteriormente en Villanueva o en Arconilla. Entonces la gente se refugió donde pudo. ¿Cuánta gente mató? Bueno, como he dicho antes, el bombardeo calcula que unas 100 o 120 personas. Yo he hecho un artículo recientemente en nuestra revista de la Asociación Local de Historia, donde manejo esas cifras, pero en el registro civil solamente he podido encontrar 8 fallecidos. Y algunos se inscribieron de manera muy tardía, en 1980, 44 años después del bombardeo. Pero ¿quiénes son los que se reflejan en la cifra de fallecidos? Las cifras fallecidas aparecen en los documentos del general Cuesta Monedero, que era teniente coronel en Sevilla al inicio del golpe. De hecho fue el verdadero cerebro del golpe militar en Sevilla frente a Caipe de Llano, que era una figura, digamos, un poco más bien histriónica, y en sus documentos refleja que después de conquistar Bujalance contabilizaron entre 100 y 120 fallecidos. También aparece la cifra de más de 100 fallecidos en las memorias de Wolfram von Richthofen. Wolfram von Richthofen murió en 1944 de un cáncer, 1945, de un cáncer en la cabeza, pero hay una autora alemana que se llama Stefanie Schulle-Springorum que ha tenido acceso a las memorias de Wolfram von Richthofen y también viene la cifra de 100 fallecidos. Hay también un libro escrito por Valeriano Moreno Torres, que era hijo de un notario que murió represaliado por los anarquistas locales, donde describe muy vívidamente el bombardeo y también refleja la cifra de 100 personas. La mayoría es posible que no murieran en efectos de bombardeo, porque este tipo de avión, el Junkers 52, fueron 6 los aparatos que bombardearon Bujalance, traían unas ametralladoras coaxiales de calibre 8 milímetros, que es el tipo estándar que también dispara los fusiles de cerrojo alemanes, y entonces ametrallaban a placer al volar a muy baja altura. También hay constancia de que algunas bombas no cayeron en el centro del pueblo, sino que cayeron en el extrarradio, porque como era un día de intensísima niebla, pues claro, y los aparatos de entonces no tenían la precisión que tienen ahora los super bombarderos. Y en definitiva ese fue el bombardeo de Bujalance. Las cifras de fallecidos yo las doy por verídicas porque es muy extraño que un movimiento como el movimiento nazi alemán, que reflejaba en su memoria todos los efectos militares de sus innovaciones, por decirlo de alguna manera, no reflejasen el número de fallecidos. Lo que pasa es que a partir de ese día, del día del bombardeo, los días posteriores, el día 15, el día 16, el día 17, se produjo un éxodo continuo de mayor parte de población de Bujalance que huyó en su mayor parte hacia Jaén. Y el pueblo se quedó prácticamente vacío. Aquí solamente quedaron las personas que, digamos, eran afectas al levantamiento militar y poco más. Bujalance fue tomada el día 20 de diciembre del 36 por parte del Requeté, del teniente coronel Luis Redondo, que era el jefe del Requeté de toda Andalucía, que una vez le acompañaban todos los tercios del Requeté de Andalucía, el tercio Nuestra Señora de los Reyes, el tercio de Isabel la Católica, tercio de Huelva, tercio de Granada, y entonces tomaron Bujalance el día 20 de diciembre de 1936 y pudieron constatar los efectos de bombardeo. Deciros ya, para terminar, sobre lo que es el bombardeo, que hubo un alemán que se llamaba Hans Trauloff, que pertenecía a la Legión Cóndor alemana, que después de bombardear Bujalance, ya a finales de diciembre, visitó de manera turística Bujalance y dejó reflejado en su memoria, en un libro que vaya a poder ver en el ayuntamiento, dejó reflejado en su memoria los efectos del bombardeo de Bujalance y fueron absolutamente terribles. Y con esto finaliza el bombardeo. Sí voy a hacer una pequeña descripción de los brigadistas internacionales, porque voy vestido de brigadista, cuál era su impedimento.
Como sabéis, las Brigadas Internacionales fueron un cuerpo que lucharon a favor de la República, que estaba formado en su mayor parte por voluntarios. Yo voy ataviado de brigadista internacional, pero digamos de los comienzos, porque luego posteriormente la Brigada Internacional abandonó España en 1938 como gesto de la República para intentar favorecer, digamos, una paz concertada con Franco y el resto de potencias, y la impedimenta que llevó de las Brigadas Internacionales desde los comienzos. Llevaban una boina como esta, con la característica de estrella roja, el pañuelo rojo al cuello, porque en su mayoría eran voluntarios comunistas o socialistas, pero hubo incluso gente de derecha luchando con la República, sobre todo italianos. Traían eso, como he dicho, para el característico pañuelo rojo, una camisa mimetizada como esta, llevaban unas cartucheras como esta, no todos, pero muchos de ellos. Estas cartucheras son unas cartucheras inglesas, modelo de caballería 1903. Y parece ser que desde Francia, a comienzos de la Guerra Civil, vinieron unas partidas de cartucheras como estas, digamos que era un descarte de la Primera Guerra Mundial. Este tipo de cartucheras son de caballería, la componen 5 paquetes donde se mete la munición, y esto que veis aquí era para colgarse la carabina, aunque no lo encuentro muy práctico. Llevaban un pantalón como este, tipo Ebro, tipo noruego. Y como los brigadistas internacionales, que tenían un poco más de poder adquisitivo frente a las milicias locales, que como podéis ver llevan zapatillas de esparto, pues llevaban los borceguíes. ¿Qué son los borceguíes? Esto me lo han hecho de manera expresa un zapatero alicantino para mí. Son muy cómodos. El borceguí era un zapato de cuero, pero que llevaba la suela de plástico, y se hacía con neumáticos reciclados. Llevaban muchas veces los calcetines blancos anudados en torno al pantalón, y luego como armas llevaban carabinas, fusiles, por ejemplo, en la batalla de Lopera, porque una vez que se conquistó Bujalance todo terminó en la batalla de Lopera de diciembre del 36, los días 27, 28 y 29 de diciembre del 36, pues llevaban carabinas, fusiles españoles, Mauser, Oviedo, llevaban también el Steinmannlicher austríaco, que se encuentra mucha munición aquí, y llevaban, digamos, todo tipo de carabinas diversas, porque la República se surtió de armas, incluso de contrabandistas, porque existía de por medio el pacto de no intervención y no podían comprar armamento en el extranjero, hasta que la Unión Soviética comenzó a proporcionarles armamento. Bueno, y muchísimas gracias, y con esto termino el bombardeo de Bujalance. Brevemente, ahora que estamos en una buena posición, ya que estamos en plan militar, comentaros que nosotros vamos representando a dos oficiales de la Wehrmacht, que son los que vinieron, como ha comentado nuestro compañero Juan Antonio, a revisar los daños que habían hecho sus bombas. Este fue un ensayo para lo que luego se llamó la famosa Guerra Relámpago. El frente, cuando la campaña de aceituna que él ha comentado, estaba en el río Guadajoz, estaba en Baena. ¿Y qué es la Guerra Relámpago? Pues bombardear un nudo de comunicaciones enemigos en la retaguardia, que coincide que es Bujalance. La fuerza más poderosa de la República estaba aquí asentada al mando del coronel Pérez Sala, y entonces los alemanes hicieron eso, probaron a ver cómo iba la Guerra Relámpago. O sea, esto fue un campo, digamos, de pruebas para luego comenzar la Segunda Guerra Mundial. Él ha hablado antes de Richthofen, este hombre, en la batalla de Kursk, no sé si la habrán escuchado, dice que la batalla más grande de tanques de la historia, en 1943, le dijeron a Mariscal Model, le dicen, ¿puede usted atacar? Porque eran dos pinzas, ¿puede usted atacar por la pinza norte? Y dice, no, es imposible. Y le dijeron, no, va a llevar de apoyo al grupo número 8 de artillería aérea, al grupo que bombardeó en su día Bujalance, a Richthofen. Y entonces dijo Model, pues sí, si él nos acompaña bombardeando con los famosos Stuka, atacaremos. Pues digo la importancia que tenía este grupo de artillería aérea. Y lo que os he comentado, le vamos a enseñar la munición con la que está ahora mismo poder ver dañada la Torre de San Francisco. La Torre de San Francisco, como él ha comentado, había una ametralladora antiaérea. Y desde los Fiat Cirri, que era un caza italiano, dispararon una ráfaga de ametralladora, dañando ahora de manera diagonal, como podamos ver, la torre. Lo que pasa es que allí en la misma torre no nos vamos a poder parar. Eso es munición de 12-70, como se dice, calibre 50 americano. Esas son las que dañaron de manera diagonal la torre. ¿Ya? Sí. Si tienen alguna duda más, ahora podemos ir continuando ya la visita por la Torre de San Francisco. Pueden ver en diagonal la ráfaga de ametralladora. Ahí se puede apreciar directamente los impactos de bala. Ahí veis, desde el foco, digamos, de la izquierda, van subiendo
hacia buscando el balcón de arriba donde están las campanas. Ahí está la ráfaga ametralladora. Y a los días que hay buena luz, que da la luz rasante, se ven los impactos hasta aquí abajo. O sea, hasta, digamos, el contrafuerte de la izquierda. Ahí pueden ver la ráfaga, los agujeros que hizo en la torre. Bueno, aquí pueden ver los restos de metralla en la puerta de lo que es el centro de día para mayores, antiguamente casino, de una bomba que impactó justo aquí. Y pueden ver los restos, los agujeros todavía en la piedra de arenisca de Montoro. Están todavía los agujeros de la metralla de la bomba, que caería justo en la misma puerta del casino. Me han estado comentando antes que la tienda que había en la esquina de la calle Terrero tuvo el escaparate cerrado muchísimos años porque cayó otra bomba allí también y rompió el escaparate de la calle, vamos, de lo que se comentaba como la tienda de Mahoma, decían antiguamente. Y vamos a continuar ahora hacia el Palomino, que era el cuartel general que tenía aquí Luis Redondo, el coronel Redondo, que vamos a poder ver luego una foto inédita en el ayuntamiento y nos va a explicar el compañero Requeté en qué consistía la milicia de Requeté que hubo aquí en Andalucía y demás. Venga, vamos a continuar, por favor. Presento a nuestro colaborador, un recreador que ha venido desde Granada, estudiante de Historia, Sergio. La foto que vamos a ver luego dentro del ayuntamiento, en la exposición que hemos hecho sobre militares de la Guerra Civil, está tomada justo aquí en esta puerta. Hay un soldado del Requeté tocando a Fajina, llamando a comer, y está al lado... Pues vamos a darle paso. Buenas a todos, yo soy Sergio, vengo en representación de Divulga Historia Frente Andaluz. Yo, como ya han dicho, soy historiador, también tengo proyectos de secundaria. Y bueno, mi asociación, aunque está afincada en Granada, hace actividades por toda Andalucía. De hecho, ahora el 7 de junio tenemos la organización de la Batalla de la Ópera, ¿vale? Nosotros lo llevamos organizando todo este tiempo, es ya nuestra 7ª edición. Y la verdad que si alguno de vosotros pudiera venir a la ópera, pues estáis más que invitados. Como ya han ido diciendo, yo voy de carlista. Para que entendáis, esto no se remonta solo al año 36, sino que esto viene de 100 años antes, de esas primeras guerras carlistas, ¿no? En el año 33, cuando muere Fernando VII, hay una pugna del poder entre Isabel II y Carlos María Isidro. En Andalucía hay una cierta influencia del carlismo, puesto que en esas desamortizaciones que se van haciendo, como en Andalucía occidental había más minifundio frente al latifundio más extendido, ¿no? En Andalucía oriental como hay una masa de campesinado que va a perder sus propiedades, ¿no? Va a perder esos derechos de la tierra, van a ver con buenos ojos el carlismo, ya que el carlismo está a favor de una... en ese aspecto, ¿no? Como son tradicionalistas, pues abogan por volver a ese régimen tradicional de la propiedad, y hay muchos campesinos que optan por enrolarse en las filas del carlismo. En Andalucía va a haber muchos estragos en la primera y la tercera guerra carlista, la segunda no, porque la segunda era una guerra más focalizada a Cataluña, y luego ya cuando se llega a los años 30, con la llegada de la Segunda República, el carlismo va a recuperar esa influencia que iba teniendo años antes. Bajo la bandera de Comunión Tradicionalista, con Falconde al mando, en lo que viene siendo la esfera política, luego la esfera militar, está Luis Redondo. Ahí, digamos, se recuperan, ¿no?, esa influencia, y de hecho en las sucesivas elecciones que se van dando van consiguiendo apoyo en las zonas de Andalucía occidental. Luego, en el golpe de Estado, ya en los previos habrá unos 700 soldados, sobre todo de la provincia de Sevilla, que van a ponerse al mando de Queipo de Llano para luego ir avanzando por las diferentes campañas que van a hacer por Andalucía. Como ya ha explicado el compañero Juan Antonio, esa unidad, esos tercios, emulaban un poco los tercios de la Legión. Venían pues unos de Jerez, otros de Cádiz, otros de Huelva, otros de Sevilla, y lo cierto es que aquí en el frente de Córdoba tuvieron mucha actuación. Aunque en un primer momento eran milicianos, lo cierto es que en diciembre del 36 ya el Estado franquista va a unificar esas milicias para que tuvieran unos mandos más profesionales, ¿no?, y que no actuaran por su cuenta. En el caso de Bujalance y de Lopera, a los carlistas se les encomienda ir de vanguardia, puesto que a diferencia de un soldado llamado Alevas, ¿no?, un soldado carlista,
Es un soldado que lucha porque quiere, un soldado que se muestra desde el primer momento dispuesto a luchar. Entonces son soldados que tienen la moral muy alta y son soldados que para ciertas operaciones pues son útiles. Yo en este caso voy de alférez, ¿vale? Alférez es un oficial que es el rango inmediatamente superior a sargento e inmediatamente inferior a teniente. ¿Qué ocurría con los alféreces? Que los alféreces muchas veces eran personas que venían de la universidad y que se enrolaban en el ejército para tener más prestigio social o más dinero, o bien gente que había hecho servicio militar y que vuelve al ejército pues para conseguir dinero para su familia. Los alféreces, muchos de ellos van a caer en combate, sobre todo los alféreces provisionales, porque son gente que al no tener experiencia militar, pues al final no tienen ese mando y se ven expuestos al fuego enemigo en muchas ocasiones. El estudio de un historiador, que ahora mismo no recuerdo el nombre, pero que leí el artículo, estima que más de un 60% de los alféreces provisionales en la guerra murieron. Para que os hagáis una idea de que fue el rango que más se expuso al fuego enemigo. Como veis, yo voy, o sea, para que haya una analogía, por ejemplo, con él, que va de miliciano, los milicianos muchas veces combinaban prendas militares con prendas civiles. Por ejemplo, yo llevo una camisa del ejército, pero también llevo unos pantalones de pana, para que lo veáis. Luego también pues llevo un equipo, por ejemplo, parecido al de las Brigadas Internacionales, con los borceguíes, luego unas polainas de venda y luego la característica boina roja de los carlistas, ¿vale? Para que lo veáis. Luego los oficiales, a diferencia de, por ejemplo, él, que es un miliciano, un soldado de tropa prácticamente, él lleva cartucheras, ¿no? Y aquí pues en cada cartuchera le caben las balas porque va a llevar un fusil, mientras que yo simplemente llevo una pistolera. Y, o sea, así de simple, puesto que los oficiales, al ser personas que necesitan mandar, no pueden estar con un fusil. En todo caso, llevan una pistola por si necesitan defenderse, pero por una cuestión de movilidad, pues no les sale rentable llevar un fusil. Lo cierto es que los carlistas, aunque fueron tropas muy valientes, van a ser los que más bajas van a tener en este frente, no solo en el frente de lo que se conoce como Lopera por Cuna, sino también en el frente de Pozo Blanco, ¿vale? En la batalla de Pozo Blanco, en la defensa de Villanueva del Duque, van a sufrir muchas bajas y de hecho van a tener que reconstruir esas unidades de carlistas, puesto que son los que aguantan la carga de una de las mayores contraofensivas de la República. Y luego lo cierto es que el Estado franquista toma ventaja, en cierto modo, de esas bajas de carlistas, puesto que luego, cuando ya se va configurando cada vez más el Estado franquista, va a ser como la oportunidad de apartarlos, puesto que van a ser menos personas que van a contradecir, ¿no? que van a ser críticos con el Estado franquista. Y bueno, ya no tengo nada más que comentar. Bien, pues muchas gracias. Comentaros lo que él ha dicho del teniente alférez provisional. Había un dicho en la guerra civil que decía: alférez provisional, primer sueldo para el uniforme, segundo sueldo para el funeral. Así era la cantidad de bajas tan grandísima que tenían los pobres. Aquí estaba el cuartel de Redondo, en esta casa que estamos viendo ahora mismo. Encontramos en toda colección una serie de fotografías que habían hecho ellos mismos, y por eso he comentado que una de las fotos es esta. Y hay otras fotos de ellos en los mismos muebles que se conservan en esta casa, sentados dentro, o sea que estuvieron aquí de cuartel general. Pues si ahora sí me hacen... Venga. Vamos a aprovechar para que Juan Antonio explique también a la... Doy paso a Juan Antonio. Bueno, voy a explicar la impedimenta, la indumentaria del miliciano anarquista de Bujalance, que era similar a esta. Este es mi hijo, combatimos en el mismo bando, por supuesto. Y digamos que esta es la impedimenta genérica, aunque es, digamos, muy heterogénea, muy variada, pero se puede identificar como la impedimenta más aproximada. Pueden llevar un gorro de paja, como este, porque en aquel momento de la civilización militar, 18 de julio, estaban en la siega del trigo, estaban en la siega de las miezas, y llevaban un sombrero de paja como esto, incluso de ala ancha, de ala más ancha. También podían llevar un gorrillo de la CNT, porque los primeros días se comenzaron a confeccionar gorrillos de la CNT, un gorro tipo isabelino, que es muy parecido al chapiri de la Legión, con los colores rojo y negro del movimiento anarquista. Llevaban también la típica impedimenta campesina, una camisa blanca, una chaquetita negra, un pantalón negro, que es muy aproximado, y como se hacían con parte del equipamiento militar del ejército sublevado,
llevaban las cartucheras, unas cartucheras tipo Carniago. Estas son estas cartucheras tipo Carniago del ejército de la época. Como veis, está compuesta por 3 paquetes, uno trasero y 2 delanteros, donde llevaban unos 170 180 cartuchos de Mauser calibre 7 milímetros. Abrían la cartuchera, sacaban un peine de munición, balas como estas, que son típicas balas de fusil. Por cierto que esta es una bala de Steinmannlicher encontrada aquí en Bujalance. Abrían el cerrojo del arma, le metían un cargador, un peine de 5 balas, lo cerrojaban y comenzaban a disparar. Cada vez que tienen que percutir un cartucho, había que extraer la vaina mediante la acción del cerrojo. Otra característica de las milicias locales, pero que se prolongó durante toda la guerra, es las zapatillas de esparto. Las zapatillas de tela y de esparto. Este calzado se ha utilizado para todo tipo de uso, incluso uso militar. Como veis, las suelas de esparto y están hechas de lona de tela blanca. Son una réplica exacta. Deciros como anécdota que la mayor batalla que hubo en la guerra civil fue la batalla del Ebro. El día 25 de julio de 1938, la República cruza el Ebro a las 3:45, 3:30 de la mañana, y uno de los puntos por los que lo cruza es Villalba de los Arcos, en la Tierra Alta, Cataluña, la provincia de Tarragona. Pero muchos soldados republicanos, porque el río iba abajo, era verano, cruzaron a nado, porque no había suficientes barcas, y llevaban las zapatillas de esparto. ¿Qué pasó cuando llegaron a la otra orilla? Pero el primer lugar, que le esperaba el Requeté, el tercio Nuestra Señora de Montserrat, y en segundo lugar, que cuando cruzaron a nado y llegaron a la otra orilla, el agua disuelve el esparto, iban sin calzado. Fijaros qué drama, tienen que combatir y encima sin calzado. Pues muchas gracias y continuamos nuestra visita. En la guerra civil y en toda la guerra, sobre todo las que participaban como enfermeras. En este caso hemos logrado encontrar un brazalete original de una enfermera que servía a la República en la zona de Madrid, en la guerra civil, y una condecoración también de enfermería. Estaban conjuntas en el mismo lote que encontramos. Doy paso a la compañera. Bueno, pues yo vengo a reivindicar también el papel que la mujer tuvo en la contienda, ¿no? Se dice que más de 7.000 mujeres estuvieron en el frente, un centenar de ellas tuvieron rango militar y la gran mayoría pues sufrieron heridas, fueron encarceladas, muchas fueron incluso fusiladas. Pero quiero centrarme sobre todo en el papel de la mujer enfermera. Decir que en España la enfermería no está arreglada hasta el año 1915 y eso pues cuando aquí ya se instaura y ya se reconoce a la enfermería, el trabajo previo, y a quien hay que agradecer es sobre todo a Florence Nightingale, no sé si lo he pronunciado bien, o Nightingale, una enfermera inglesa que en el año 1859 escribe un libro que se llama Notas de Enfermería y al año siguiente, en 1860, crea la primera escuela de enfermeras laica. Todo lo que ella hizo y después lo que llegó también a hacer Henry Dunant, el fundador de la Cruz Roja, pues fue algo que valoró muchísimo un médico cirujano español, Federico Rubio y Galí, que quiso trasladar todos esos avances que estaban surgiendo en Europa y traerlo a España y reconocer lo que en realidad ya estaban haciendo muchísimas mujeres, de atender a enfermos, de atender a heridos, de atender sobre todo a las mujeres cuando daban a luz y darle todas las indicaciones. Cuando surge la contienda, tanto en uno como en otro bando, se dan cuenta que es necesario reclutar a esas mujeres que desde el año 1915 están siendo enfermeras. Decir que en un primer momento pues, son las primeras que llegan, estas enfermeras tituladas, pero que el número de heridos es tan grande en uno y en otro bando que necesitan hacer un llamamiento para que todas aquellas voluntarias que quieran unirse pues puedan estar sirviendo y actuando. Estas enfermeras que se hacen voluntarias, en contradicción con las anteriores, que están ya tituladas, que sí que reciben una formación específica, tienen que cumplir y superar unos exámenes, cumplir unas prácticas en hospitales o en dispensarios. Las que llegan como voluntarias, pues el tiempo apremia, los heridos apremian y reciben unos cursos básicos, incluso algunas de ellas
lo que reciben es la propia práctica atendiendo a los heridos. Se dan cuenta que es necesario también que llegue ayuda internacional. Así, al bando republicano llegan las voluntarias de las brigadas internacionales. Estas voluntarias, a diferencia de las españolas, primero que son personas más mayores y además son personas que tienen larga experiencia en el cuidado de los enfermos y que han participado en otras guerras. Ellas llegan, van a estar en los puestos de asistencia médica, en los hospitales de campaña, y van a ser las que empiezan a dirigir un poco a estas voluntarias, a enseñarles a ellas. Y en muchos momentos, cuando el número de médicos es escaso, pues serán incluso las que se pongan al frente de las distintas operaciones o de los distintos equipos quirúrgicos, digamos, estas voluntarias brigadistas de todos los países que llegaron a España. En el bando sublevado, en el bando nacional, aunque también llegan, y ahí sobre todo son las voluntarias de la Cruz Roja, pues sigue habiendo también religiosas que toda la vida han sido las que se han dedicado al cuidado de los enfermos. Comentarles que el traje que yo llevo, como ha dicho mi compañero Miguel, tenemos un brazalete original, perteneció a una señora que se llamaba Laura, y este brazalete, pues, porque, bueno, me he adelantado. Cuando reciben, digamos, la titulación, antes de la contienda, cuando se recibía la titulación y después a las voluntarias, lo que se les entrega es el brazalete y la insignia. En la insignia, que viene en latín, lo que viene a decir es que aquí no hay sitio como para la enfermedad. A las enfermeras tituladas, pues a estas enfermeras se las mantenía incluso en régimen de internado cuando ellas estudiaban, se les daba siempre una formación mucho más prolongada y específica. Luego, gracias también a la reina Victoria Eugenia, se crea otra escuela que ya está vinculada a la Cruz Roja, y serán ellas las que después en el bando nacional sean sobre todo las que estén. Las condiciones en las que estaban en uno y en otro bando, pues hay que decir que eran unas condiciones extremas y penosas. En estos días, preparando lo que era este museo viviente casi para enseñarles, tengo que decirles que he leído cosas que te provocan hasta un nudo en la garganta, ¿no? Porque eran largas horas de jornada, eran condiciones extremas, apenas tenían material. De hecho, llega un momento en que el material escasea tanto que llega a España una unidad de ambulancias escocesas. Esas eran 7 ambulancias que llegan a finales del 36, comienzos del 37. Esas 7 ambulancias están dotadas de material médico, digamos, de calidad. Al frente de todas ellas, para que veamos la importancia que tenían las mujeres, viene la comandante Miss Jacobsen, y ella va a ser la que dirija todo. Son un grupo de 19 personas, pero ellas vienen para dirigir, porque la enfermera en uno o en otro bando esté en los primeros puestos, en esos puestos de asistencia médica, o estén en los hospitales de retaguardia, siempre son las que van a atender a heridos, van a ayudar a los camilleros, van a atender en los quirófanos. Una cosa que quería resaltarles de esa unidad, que después verán también aquí las fotos que se han puesto y que es importante de este momento, son los hospitales de sangre. Los hospitales de sangre, yo voy con el traje de un hospital de sangre que hubo en Buitrago. Se dice que en España llegó a haber más de 70 hospitales de sangre. Decimos hospital, pero en realidad la mayor parte no estaban en hospitales como tales, sino que tenían que requisar y entrar pues donde la necesidad premiaba. Hoteles, todo tipo de colegios sirvieron. Esos hospitales de sangre están cerca del frente, pero no están en la primera línea. Ahí van llegando los heridos. ¿Y qué se consiguió en esto? Pues mire, para los heridos se necesita mucha sangre. Hasta ese momento, para donar sangre, tenía que estar donante junto a la persona que necesitaba de su sangre para que se le hiciera la transfusión. En la Guerra Civil Española,
las enfermeras, unidas a los médicos, consiguen crear bancos hematológicos, es decir, consiguen que haya donantes, les traen la sangre, la envasan esa sangre y al principio eran camiones refrigerados que fueron requisando y con esos camiones podían dirigirse allí donde había más heridos y llevar esa sangre y consiguieron salvar muchas vidas. Por lo que el papel de las mujeres, en este caso las enfermeras, y el papel de estos hospitales de sangre, pues hay que darle muchísima importancia porque, como he dicho, se salvaron muchísimas vidas. Aquí tienen una fotografía en uno de los hoteles más importantes de Madrid, pues allí, por el tema de los bombardeos, en muchísimas ocasiones fallaba el sistema eléctrico. ¿Qué hacían? Ordenaban, había camillas por todos lados, pero buscaban siempre las zonas de mayor luz para instalar allí lo que eran los quirófanos, unos quirófanos muy improvisados. Las enfermeras del frente solían llevar también unas bolsas similares a esta que nosotros hemos tratado de recrear y según he podido leer, pues el material que llevaban era un material muy básico, venda, algún algodón, alguna tijera y poco más. A todas estas enfermeras también que llegaron de la Cruz Roja y que tanto ayudaron, pues en el bando republicano se las llama enfermeras militares, enfermeras de campaña. En el bando sublevado, en el bando nacional, pues son ya damas enfermeras o damas voluntarias, que ahí también podrán ver después uno de los carnets que les daban a ellas y las reconocían como damas voluntarias. Se dice que en aquel momento también era importante el traje que llevaban, no porque el traje las protegiera de nada, porque de hecho fueron de las personas que más se contagiaron también de difteria, de tifus. Tenemos que tener en cuenta que ellas eran las que estaban al cuidado de los enfermos y que muchísimas también, pues los piojos era algo continuo, ¿no? Que es lo que tenía ella. Y se me ha ido lo que les iba a decir, perdone. Ellas tenían que hacer digamos como un juramento, ¿no? Al igual que un médico tiene el juramento hipocrático, la enfermera también tenía que hacerlo. Y tenía que hacer esta promesa. Y sí quiero leérsela porque quiero que veamos qué espíritu de sacrificio y qué espíritu de valentía tenía tanto en uno como en otro bando. Porque aquí una de las cosas que venimos a reivindicar es el papel de la mujer como enfermera, que atendieron a los heridos, que atendieron también a la viuda, atendieron a huérfanos, a la población civil, atendieron a ancianos y también un papel importante que tuvieron era el de ir pues anotando a todos esos caídos en uno y en otro bando para que sus familias pudieran tener pues noticia de su fallecimiento. Les leo la promesa que ellas tenían que realizar cuando recibían ese carnet. Me comprometo a servir de todo corazón a los que se hallen en tratamiento en el hospital al que pertenezco. No cesaré nunca de esforzarme en el mejor cumplimiento de mi misión que me ha sido confiada. Me comprometo solemnemente a no divulgar los hechos de los que yo tenga noticia acerca de la vida privada de mis enfermos. Reconozco la dignidad y grandeza de la misión que he aceptado. Ningún trabajo es trivial e indigno en la lucha contra la enfermedad y la preservación de la salud. Pues nada más, si hay alguna pregunta que quieran hacerme sobre el papel de la enfermera, gracias. El brazalete sí es original, viene hasta con el nombre de la dama enfermera. Laura, los apellidos no nos hemos podido, son prácticamente ilegibles y viene la fecha, quiero recordar, 1938 y creo que pone Madrid también. Era de las enfermeras que estaban allí defendiendo Madrid. Bueno, pues nos quedamos antes en el día 20 de diciembre, que es cuando se conquista Bujarance. El objeto de esta visita es un casco que apareció en el cementerio de Bujarance, que actualmente se halla en el Museo Arqueológico de Bujarance. Es un casco de las Brigadas Internacionales y el único casco que ha aparecido en Andalucía original de las Brigadas Internacionales. Un documento histórico impresionante que atesoramos aquí.
Y os voy a contar cómo pasó eso, cómo se llegó a que ese casco pues estuviese aquí en el cementerio de San Bartolomé. Pues el 20 de diciembre conquistan Bujalance las unidades de Requete de Redondo y entonces se hace una doble pinza, se intenta tomar el Carpio y Villafranca. Conquistan el Carpio, las tropas, digamos, que había gubernamentales de la República eran una unidad, la que ha comentado antes mi compañero Juan Antonio, de la CNT-FAI, que le llaman la Columna Andalucía, y también están tropas de carabineros. Carabineros era la Guardia Civil, una parecida a la Guardia Civil, un cuerpo de carabineros, había un capitán y un teniente, una unidad dispersa, a lo mejor de unos 200 soldados. Las tropas nuestras, bueno, las tropas que defendían esta zona, no podemos llamarlas cobardes ni mucho menos, sino que pasa que se estaban enfrentando a un enemigo superior en 6 o 7 veces en número. Van a intentar frenarlos en Valenzuela, pero en Valenzuela, cuando están pegándole tiro, digamos, a la columna nacional que viene por la carretera, ven en el horizonte que una columna de caballería le está dando la vuelta por detrás. La columna de caballería la manda López de Letona. López de Letona fue medalla olímpica en los Juegos Olímpicos de Berlín y es un coronel de caballería que está curtido en la Guerra de África. Recordad que la Guerra de África nos dan un palo grandísimo en Anual en 1921 y luego se les devuelve el golpe después de un desembarco en Alucemas y demás. Pues todos esos militares llevan experiencia de 8 o 10 años luchando y tal, que son los militares muchos del golpe de Estado. Pues López de Letona lleva su caballería de tropas Tabor, que le llaman de regulares, tropas indígenas, tropas marroquíes, y están rodeando a la columna Andalucía. ¿Qué pasa en la guerra civil si te rodean? Porque eran, digamos, tú tienes un grupo de 700 soldados, te rodea el enemigo, que son 2 o 3 mil, lo que hacen es que te destruyen, te matan. Por desgracia, era así. Entonces, la columna Andalucía empieza a retirarse, y las tropas, digamos, de Requete van diciendo, ¿qué vamos a hacer? Si quieren hacer el favor, os voy a comentar ahora lo que es la batalla del Cerro Telégrafo. Pasen por aquí, por lado. Esto es Bujalance, aquí tendríamos Montoro, Villa de Río, la carretera de Bujalance a Montoro y Pedrabá. Este es el día, representamos el 4 de diciembre de 1936. Las tropas nacionales, digamos, están en Bujalance y las tropas digamos, republicanas están en la zona de Villa de Río, aquí. De Andújar mandan a un batallón, 600 hombres, de una brigada internacional, la primera brigada que viene aquí a Andalucía, venían desde Albacete en tren, llegan a Andújar, pernoctan en la iglesia de Villa de Río y cogen unos camiones de la aceituna y llegan hasta Montoro. En Montoro, según dicen, les dicen, no, por aquí no vayáis por aquí por la Nacional 4 hacia Pedrabá, lo que tenéis que ir es a Bujalance, que en Bujalance todavía no han llegado las tropas nacionales. El desconocimiento era total, o sea, el ejército republicano ha salido corriendo, pero no saben ni dónde están los nacionales, ni por dónde atacan, ni nada. Podéis ir por el camino de las Aceñas. El camino de las Aceñas, que no sé si conocerán, sale aquí en el cruce de Montoro, comunicaba Bujalance con una hidroeléctrica que había en La Vega, que existe todavía, que le daba electricidad a Bujalance para que funcionaran los molinos de aceite en su día y las primeras bombas de agua, para dar agua a las fuentes que tenemos aquí en Bujalance. Pues entonces los brigadistas vuelven otra vez para atrás, comentar que ese diciembre 36 es especialmente lluvioso, está el campo embarrado, el río va con mucho caudal. Entonces los brigadistas cogen por el camino de las Aceñas y se dirigen hacia Bujalance. Eso es lo que ellos saben, que en Bujalance no hay nadie y que no se van a encontrar nada. Llevan hilo telefónico para conectar directamente con Villa de Río, están esperando a toda la brigada, que son 3 o 4 mil soldados, y ellos se van a sentar en Bujalance y hacer defensa en Bujalance. Pero en Bujalance está todo el Requete de Redondo. La parte más importante va dirección Villa de Río. Pero un batallón, el batallón de Cádiz, va por la carretera de Montoro, por donde decimos que vienen nuestros, lo que estamos comentando en las brigadas internacionales. Pero es que al mismo tiempo, desde Córdoba, piden refuerzos y Gómez Cobian, que se llama, manda otra columna por la Nacional 4, por lo que hoy en día es la autovía A4. Y aquí están las brigadas internacionales. ¿Qué pasa aquí? Aquí justo al lado, este es el cruce que va de la carretera de Pedrabá a Villa de Río, aquí hay un barrero y aquí hay una hondonada. Y aquí los camiones quedan, como se dice vulgarmente, pinchados. En el barro que hemos comentado, el zarpón que conocemos aquí del campo y demás, los camiones se quedan pinchados. El padre Bernabé Copado, que es de Villanueva de Córdoba, nos cuenta en su libro, con la columna Redondo, Combates y Conquistas, lo que le han contado después de la batalla los requetés. Y los requetés le cuentan que han sorprendido a unos soldados internacionales que hablan extranjero y que estaban intentando sacar los camiones del barro. ¿Qué pasa? El batallón de Cádiz está por aquí.
Pero bueno, antes de hablar del batallón de Cádiz, la columna redonda, la principal, lleva artillería, lleva la caballería de Pérez de Letona, lleva de todo. Vienen unos aviones, estos, los Katiuska SB-2 rusos desde Andújar. Los Katiuska SB-2 vienen a bombardear Bujalance. Es otro bombardeo que hay. Los Katiuska SB-2 pasan encima redondo, la podían haber bombardeado, pero como no saben, o no la ven, o no la identifican, sueltan las bombas en Bujalance, que no hay nadie, que está desierto, no hacen algún destrozo y se vuelven. Esto es importante porque avisan a la aviación nacional de que ha habido bombardeo republicano. Ahora hablaremos por qué. Bueno, el batallón de Cádiz llega a este cruce. Cuando pasen por ahí se fijan, el cruce que te viene, la carretera de Pedro Abad, que va hacia Villa de Río, y ya tú te diriges hacia Montoro. Y aquí ya se dan cuenta los primeros exploradores que van que hay un movimiento de tropas. Ah, pues parecen enemigos, no sé qué, están intentando sacar camiones. Aquí como un pequeño cerro, ahora han sembrado, ahí hay un cortijito, han sembrado un montón de palancas de olivos en esa zona. Ahí si se fijan una balsa de agua, pues ahí justo es donde se pone el batallón de Cádiz. Y los internacionales están todavía aquí al lado de los camiones. Están en fuego, empiezan a dispararles, les causan bastante bajas en ese primer tiroteo. Los internacionales y sacan las ametralladoras, llevan varias ametralladoras y más o menos contienen a las tropas, digamos, del batallón de Cádiz. Pero ¿qué pasa? López de Letona, el de la caballería que comentaba antes, que está por la zona del Monterreal, escucha los disparos de esta zona y va con sus caballos por aquí. He comentado antes que aquí había una unidad de carabineros que está por aquí. La unidad de carabineros se da cuenta que viene todo el ejército por aquí e intenta socorrer a la Brigada Internacional, al batallón de la Brigada Internacional que está aquí. Pero nos viene también la columna que viene por Pedro Abad, que da vista aquí. Imagínense 600 brigadistas más o menos que quedaban aquí, rodeados por 3 sitios a la vez. Es un desastre, vamos. Emilio López de Letona, el comandante, le dan la medalla militar individual por esta acción, que lo hieren, pero logra desbaratar, digamos, a la compañía de carabineros. ¿Qué pasa ese día? ¿Por qué no es destruida casi al 100% la unidad republicana? Porque es el 24 de diciembre y anochece temprano. Los republicanos, los pobres, no conocen el país. Algunos ven a los requetés como tienen la gorra roja y se piensan que son compañeros de armas y se entregan directamente a ellos. Cuando ya se dan cuenta los desarman. Algunos requetés cuentan la historia de que se visten de republicanos para capturarlos. Algunos pernoctan en la estación de ferrocarril de Montoro, otros se pasean por Montoro, otros quieren cruzar el río, porque el problema que tienen es el río, por el puente de Montoro, que ya Montoro ha sido capturado y han puesto ametralladoras en el puente del río de Montoro. Así que los matan ahí directamente según llegan. El desastre es total. Algunos quieren cruzar por la hidroeléctrica de La Vega, encienden los motores a ver si se baja el agua. Uno que era un deportista, cruza al otro lado del río, que ve una barca y vuelve a nadar con la barca y salva unos pocos. Bueno, es algo descabellado, es un desastre. Dice el batallón de Cádiz que luego capturan 80 o 100 prisioneros de la Brigada Internacional. Ellos no los matan, los mandan a Córdoba y por desgracia en Córdoba sí lo fusilan. Ya comentaros la historia de nuestro casco que está relacionado con este evento. Este casco está en el museo. La historia de este casco es muy curiosa. Era un hombre que vino aquí a Bujalance, se puso en contacto con el cronista de la villa, con Francisco Martínez Mejía, diciendo que él estaba buscando a su tío, en principio que pensaba que estaba en Pozo Blanco, lo habían matado en Pozo Blanco. Su tío era un militar del bando sublevado, bando nacional. Pero entonces quitaron esta foto del álbum familiar, quitaron esta foto de esta fotocopia, digamos, y detrás ponía muerto en Bujalance el 24 de diciembre de 1936. Digo, coño, qué raro. Entonces llamaron aquí a Bujalance y dijeron el nombre de Ildefonso Núñez García. ¿Saben ustedes dónde? Pues sí, está en la fosa, número tal, en el patio tal, en el cementerio de Bujalance. ¿Puedo excavar la fosa y retirar los restos de mi tío y traerlo aquí con su hermana, con la familia y tal? Dice, pues sí, no hay problema. Y cuando excavaron la fosa, en el cementerio, encontraron al soldado con las botas y con el casco puesto. Este hombre tenía contactos en el Museo Arqueológico Nacional de Madrid, llevó el casco allí al Museo Arqueológico Nacional, lo restauraron y yo, por mediación de Mejías y demás, estuve hablando con él. Digo, hombre, ¿cómo quiere usted este casco? Porque este casco tiene el orificio de bala cuando lo mataron. Digo, hombre, ¿para qué? Parece que da un poco de morbo. ¿Lo quiere usted donar al Museo de Bujalance? Y el hombre accedió a donarlo. Y cuando vino a donarlo, nos contó la historia del casco. Por lo visto, el Ejército Nacional, cuando empezó la guerra, tenía muy pocos medios. Tenían la ropa de verano, como quien dice. No tenían prácticamente ropa. Y las brigadas internacionales, como venían de Francia, de Alemania, de Holanda, de muchos otros países, venían con digamos, la ropa, los capotes grandes de la Primera Guerra Mundial. ¿Qué pasó? Que una vez muertos, o los que se habían rendido en la batalla del Cerro Telégrafo, que acabo de comentaros,
Pues decían, oye, un casco, yo no tengo casco, oye, yo no tengo chaquetón, yo no tengo botas. Pues cogían y se apropiaban de las cosas. Uno de los tiradores, compañeros de él, cuando lo vio con el chaquetón puesto y el sombrero, pensaba que era un internacional, le pegó un tiro en la cabeza y lo mató. Entonces nos contó eso. Dice, a mi tío lo mataron por error. O sea que ese casco, por desgracia, tiene una muerte, que es la de Ildefonso. No sabemos si el pobre internacional que lo llevaba también fallecería. También comentarles que alrededor hay una colección de cascos que nos han dejado del Museo del Ópera, que ahora van a abrir en breve. Hay varios cascos de las brigadas internacionales. Este es un casco ruso, este es un casco checo, este es un casco francés similar a este, pero no ha estado enterrado. Este es un casco de los voluntarios portugueses que vinieron a ayudar a Franco, un casco alemán. Aquí tenemos los 3 cascos del ejército español, 1921, 1926, 1938. Son muy parecidos al casco alemán, si se fijan. Y ya si tienen alguna duda respecto a lo que vean, todo lo que está aquí está, desmilitarizado, no tiene ninguna carga, ni pólvora, las granadas de mentira, o sea que no hay nada, hemos sido escrupulosos con todo eso. Ah, y perdone, se me había olvidado, hay aquí una colección inédita de la Guerra Civil. Bueno, le puedo hacer la palabra a Juan Francisco Guerrero Mateo, venga. Venga, Juan. Venga, bueno, Juan delega la voz. Aquí pueden ver los cartones que se hicieron en su momento. Uno de los motivos de hacer estos cartones es que literalmente no había moneda, no había metal para hacer moneda. Y entonces hacía falta un papel moneda para poder comerciar en esos momentos extremos. Hay hasta vales, aquí pueden verlos, por 19 bobinas, 5 ovillos de hilvanar y 50 céntimos de broche, a favor donde lo haya, y destino al taller colectivo de costureros. O sea, estos son vales de verdad que pedían desde el ayuntamiento para proveer a los soldados, porque prácticamente no había de nada. Y estos, digamos, vales del ayuntamiento de Bujalance, está toda la serie completa. También pueden ver del ayuntamiento de todos los pueblos fueron expidiendo vales. Y si tienen alguna duda, pues aquí estamos. Compañero Juan Antonio nos va a comentar algo de los libros de la biblioteca que hemos traído. Bueno, deciros que he hecho acopio de una colección de libros, muchos de ellos son míos, algunos sacados de la biblioteca, pero sobre todo centrándonos en la guerra civil en Bujalance. Si os acercáis aquí, sobre todo en el bando republicano, deciros que, por ejemplo, está un libro sobre los 80 años de Valeriano Moreno Torres, cuyo padre fue fusilado por los anarquistas, y da muchos testimonios de lo que ocurría en Bujalance, sobre todo del bombardeo, donde hace una breve descripción del bombardeo en Bujalance. Y deciros que nos acompaña de Requeté, los dos son sacados del Museo de Europea, del Museo Local. Y si queréis preguntar algo, nada, preguntarlo. Muchas gracias. Nos lo puede comentar y si podemos hacer una foto con el mouse o la granada de palo que pasa de imitación, pues ponerse un casco también. Sí, muy bien. Este es un mouse de 1893, pero el Trajarí es de un mouse de Oviedo de 1916, pero este no llega hasta el final. Bajamos ahí con ustedes. Es una manta de campaña, la llevaban. Eso lo tenemos nosotros. La mañaneta está ahí también, ¿sabes? Esto que veis aquí es una réplica hecha en cartón por mí. Esta es una bomba tipo Lafite. Se utilizaron mucho por los dos bandos, sobre todo por los bandos franquistas. Es una granada que tenía 200 gramos de nitramina, que es un explosivo amarillento purulento. Que era...
Está aburrida. Es que ella tiene que ser. Y aquello de sonido. Sí. Estas las cosas así. Yo ese material no lo llevamos nada. Y quería que la grúa salió por los amigos, ella se dio de los cabezos, era una de las enfermeras del hospital de sangre de Buitrago, de verdad. Y uno de los hospitales Pero la foto y meter la historia más o menos lo descarga. la unidad escocesa que llegó de ambulancia al frente de la que iba la comandante Jack, o sea, una mujer de miel al frente del equipo médico. Era algo extraño, pero era una persona con mucha experiencia. Yo creo que